Hoy haremos una línea de tiempo, no un registro histórico cronológico, sino más bien un ejercicio de memoria y reflexión sobre los hitos más relevantes de la evolución política en cuanto a educación inclusiva, tanto en el escenario de lo nacional como lo internacional. Para hablar de inclusión es inevitable adentrarse en el terreno de la complejidad conceptual, pues no se trata de una noción única ni estática, por el contrario, esto está en permanente disputa y eso es lo que vamos a ver en este recorrido. Durante décadas se ha confundido la inclusión con lo que en su momento denominábamos educación especial, que bajo esta práctica también generaba segregación y diferencias en ciertos colectivos. En esta línea de tiempo vamos a recorrer de manera sencilla los eventos más importantes que se dieron entre el 2008 y 2019 alrededor de la inclusión. La idea es mirar cómo cada uno de estos momentos fue marcando cambios y reflexiones. Abrimos nuestra línea de tiempo en el año 2008 con un evento muy importante, la 48ª Conferencia Internacional de Educación en la UNESCO, denominada La Educación Inclusiva, el Camino hacia el Futuro. Este encuentro no fue una reunión más para hablar de educación, sino con un verdadero punto de quiebre en la forma de pensar la inclusión. Hasta el momento la inclusión educativa se entendía sobre todo como integrar a ciertos grupos dentro de un sistema establecido, es decir, que los estudiantes eran quienes debían adaptarse y cómo funcionaba la escuela. Pero, sin embargo, la conferencia cambió esta mirada y planeó algo más profundo, que no se trata de que los niños se acomoden al sistema, sino transformar el sistema mismo para que esté preparado desde el inicio para recibir y responder las necesidades de los estudiantes. En otras palabras, lo que la conferencia puso sobre la mesa fue un giro conceptual. La inclusión dejó de ser una especie de parche para ajustar a algunos y empezó a entenderse como la base del mismo, para construir un sistema educativo dejando atrás la idea de que los niños deben aprender de la misma manera y encajar en unos moldes. La perspectiva global de la 48ª Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO tuvo un eco inmediato en Colombia, ya que en el año 2009 incorporó dicho horizonte mediante la Ley 1346, con la cual se aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con ello, el país reconoció que la discapacidad no era un déficit individual, sino una construcción social atravesada por barreras estructurales que debían ser removidas para garantizar igualdad, autonomía y no discriminación. No obstante, una lectura crítica nos obliga a señalar que este marco normativo, aunque avanzado, abrió una brecha evidente entre el discurso legal y la realidad práctica. Si bien la Convención y su aprobación en Colombia constituyen un hito en la agenda de la inclusión, su eficacia depende de la transformación real de los sistemas educativos, sociales y políticos. Entre otras palabras, la ley visualizó un compromiso, pero también reveló la deuda histórica del país con la inclusión efectiva. Ahora bien, en el marco jurídico internacional y nacional no se podía quedar en la formalidad del discurso. Para ello, en el mismo año se expidió el Decreto 366, que operatizó la inclusión en el ámbito escolar, reglamentando los servicios de apoyo pedagógico y estableciendo medidas concretas, tales como las evaluaciones interdisciplinarias, la formación y capacitación de los docentes, la accesibilidad de los establecimientos, la provisión de recursos adaptados y la participación activa de las familias. Así, puede afirmarse que con la conferencia internacional nutrió el marco normativo colombiano, pero primero a través de la Ley 1346 y luego con el Decreto 366, en un intento de traducir el lenguaje de derechos, políticas educativas. Sin embargo, desde la mirada crítica, estos avances también revelaron la brecha entre el compromiso normativo y las condiciones reales del sistema educativo, poniendo en evidencia que la inclusión no se decreta, sino que sigue transformaciones estructurales, culturales, pedagógicas y aún que siguen pendientes. En el año 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 representó un momento decisivo en la agenda internacional, al renovar los compromisos de los estados frente al desarrollo sostenible. Los ejes centrales de esta conferencia fueron la construcción de una economía verde y la erradicación de la pobreza, lo que implicó comprender la sostenibilidad no únicamente desde lo ambiental, sino como un proyecto integral que articula la justicia social, la equidad y la reducción de desigualdades. En este marco, la educación inclusiva adquiere una relevancia fundamental, pues Río+20 reconfiguró la inclusión como parte de una agenda global que demanda la participación plena de todos los sujetos para garantizar un futuro sostenible.
Esto supone superar la visión restringida de la inclusión como atención a la discapacidad o como política educativa aislada, para entenderla como un eje transversal que contribuye al fortalecimiento de sociedades más justas, equitativas y sostenibles. Así, la educación inclusiva no solo se convierte en una herramienta pedagógica, sino también en una estrategia de transformación social que responde a los desafíos planteados por la sostenibilidad global. En el 2013, Colombia dio un paso trascendental en materia de inclusión con la promulgación de la Ley Estatutaria 1618, cuyo propósito es garantizar el pleno derecho de los derechos de las personas con discapacidad y promover su participación en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Esta ley establece la prohibición expresa de cualquier forma de discriminación, asigna responsabilidades tanto al Estado como a actores privados en áreas claves como la accesibilidad, la educación, la salud, el trabajo, el transporte y la participación social. Desde una lectura crítica, las brechas de inclusión efectiva siguen siendo presentes como escenarios como la escuela, el empleo y la vida comunitaria, lo que refleja que la persistente brecha en las estructuras, la cultura y la limitación en la participación plena. En este sentido, la ley ofreció un marco jurídico colombiano en coherencia con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero también subrayó que la inclusión educativa no se logra únicamente a través de normativas, sino mediante formación pedagógica, cultural y cultural que promueva el reconocimiento de la diversidad. Así pues, la Ley 1618 se constituye en un referente clave. En el año 2015, la Acción Educación 2030 consolidó el compromiso global de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, alineada con el ODS 4. Este acuerdo amplió la mirada más allá del acceso a la escuela, exigiendo transformar los sistemas educativos para que se eliminen barreras, reduzcan desigualdades y promuevan aprendizajes pertinentes. Además, recogió los avances de Río +20, que unió sostenibilidad y justicia social, y de la Ley 1618 en Colombia, que reconoció a las personas con sujetos de derechos. En este marco, INCEON reafirma que sin educación inclusiva no puede hablarse de desarrollo sostenible ni de verdadera equidad social. En el 2015, Colombia expidió el decreto 1075 como un decreto único reglamentario. Lo que pretende es organizar la normativa educativa existente. Este decreto puede entenderse como la traducción nacional de compromisos internacionales, como los planteados en la Declaración de Incheon, al integrar el marco jurídico colombiano principios de inclusión, equidad y sostenibilidad. Mientras Incheon propone el horizonte transformador de justicia educativa global, el decreto 1075 lo adopta en una lógica jurídico-administrativa, priorizando el sistema normativo sobre la materialización efectiva de derechos. Así constituye el avance al consolidar un marco coherente, pero también un límite, pues el verdadero reto de la educación inclusiva no es solamente la norma, sino su aplicación real en las aulas y en la cultura escolar. En el año 2017, Colombia expidió el decreto 1421, que reglamenta la manera específica la atención educativa para estudiantes con discapacidad. A diferencia del decreto 1075, de carácter general, este decreto constituye un punto de inflexión al traducir la inclusión de un principio abstracto a una obligación concreta, con responsabilidades definidas y herramientas operativas como los ajustes razonables, el diseño universal para el aprendizaje dual y accesibilidad. Este avance refleja la incorporación de compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Declaración de Incheon, situando la educación inclusiva en el centro de la política educativa colombiana. Finalmente, para cerrar nuestra línea del tiempo, en el 2019 la UNESCO eligió a Cali como sede del Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en Educación, denominada Todos y todos los estudiantes cuentan, lo que convirtió a Colombia en un referente de diálogo global en materia educativa. Este encuentro representó un cambio de enfoque de atención a poblaciones específicas con discapacidad regulada en el decreto 1421 del 2017, con una visión más amplia de la inclusión que reconoce la diversidad en todas sus dimensiones: género, etnia, clase social, condición migratoria u orientación sexual. El foro no solo reafirmó los compromisos internacionales, sino también evidenció las brechas internas. Mientras los discursos y marcos normativos avanzan, las realidades sociales y escolares del país siguen reproduciendo desigualdades.
En este sentido, el evento dejó un llamado a trascender lo jurídico y avanzar hacia transformaciones pedagógicas y comunitarias que hagan efectiva la justicia educativa. Esta línea de tiempo de la UNESCO 2008 al Foro de Cali 2019 revela que la educación inclusiva no es un camino recto, sino una respuesta a vacíos y exclusiones. Los hitos muestran la tensión constante entre lo que se proclama y lo que realmente ocurre. La inclusión no se alcanza con decretos, sino con prácticas que transformen las aulas y reduzcan desigualdades. Más que un cierre, este recorrido nos deja una tarea abierta: construir una educación donde todos y todas cuenten.